Continuamos estudiando los idiomas bíblicos. Hoy nos toca revisar respecto a los espíritus en el idioma griego. Nos encontramos en la unidad segunda, el idioma griego. Tomamos como base el libro de Jaime Berenguer, Gramática griega. Soy Freddy Gustavo Catari, quien te da una bienvenida especial y estoy a cargo de la presentación de la lección de hoy. Los espíritus. Una marquita en forma de coma encima de una vocal con que comienza una palabra, o de la segunda si comienza por diptongo, se llama espíritu suave y no se pronuncia. Pero si la marquita tiene la forma de una coma con el arco a la inversa, se llama espíritu áspero o espíritu zudo y se pronuncia como una H aspirada, como por ejemplo en la palabra inglesa house. También podríamos decir que el espíritu zudo, cuando aparece, hace que la vocal sobre la que está ese espíritu tengamos que pronunciar como si tuviese una J por delante, una J suave. Espíritus. Toda palabra que comienza con una vocal o un diptongo lleva un signo al que llamamos espíritu. El espíritu se inscribe sobre la vocal. Hay dos clases de espíritus, no lo olvidemos, el espíritu suave. En el ejemplo vemos una alfa con un espíritu suave. Es una especie de comita encima cuya cabecita señala hacia el lado izquierdo. Es como si tuviésemos nuestra mano derecha abierta con el pulgar por una parte y los dedos, los demás dedos de la mano juntos y abrimos como si fuese una boca. Si esa boca la hacemos con la mano derecha, entonces eso nos da una idea del espíritu suave. En los ejemplos tenemos las palabras en, adikia, y la palabra igapa. Como podrás ver, no afectado en la pronunciación. Pero veamos, escuchemos lo que pasa con el espíritu zudo. Es también una especie de comita cuya cabecita señala al lado derecho. O si queremos representarlo con nuestra mano, sería el pulgar en la parte de abajo y los demás dedos juntos, haciendo una especie de boca. Entonces la mano izquierda representaría al espíritu zudo. Cuando aparece sobre una vocal como por ejemplo alfa, así como lo estamos viendo en el ejemplo, no se pronuncia solo como A, sino como Ja. El otro ejemplito que tenemos al lado derecho con la Omicron. No se pronuncia O, sino Jo. A continuación la palabra hilaros. Entonces, como tiene espíritu zudo, se pronuncia hilaros. A continuación la palabra homeas. Se pronuncia homeas porque tiene espíritu zudo. Aquí tenemos los mismos ejemplos un poco más claros, con espíritu suave y con espíritu zudo, los mismos ejemplos. Para repasar, en el espíritu suave tenemos una alfa con espíritu suave, entonces se pronuncia A. El otro ejemplo, con espíritu suave, se pronuncia así. Luego, la palabra adikia
Puesto que tiene espíritu suave, se pronuncia de esa manera. Luego la palabra egata, egapa, como tiene espíritu suave, se pronuncia de esa manera. Espíritu sudo, sobre la alfa, entonces lo pronuncio como ja, no solo como a, sino ja. El otro ejemplo con la omicron sería jo. La siguiente palabra, como tiene espíritu sudo, sería hilaros. El otro ejemplo, jomeas. Ejemplo bíblico en Mateo capítulo 1, versículos 23 al 25. Como estás viendo en la versión en griego del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, tú vas a encontrar mucho de estos signos, entre ellos los espíritus. Veamos, entonces vamos a leer el versículo 23. Idú tiene espíritu suave en la iota, entonces se pronuncia normalmente. Pero a continuación viene la siguiente palabra con una ita. Y puesto que tiene espíritu sudo, se pronuncia ge o ji. Sería entonces idu, ge o idu, ji. A continuación la palabra partenos. Y enseguida la palabra en. Como tiene espíritu suave, se pronuncia así, en. Luego la palabra gastri. Y luego la palabra hexi. Ki, texete. Y en la siguiente palabra aparece un espíritu sudo en la iota. Entonces sería gion, ke o kai, kale susin, to. A continuación la palabra onoma, entonces se pronuncia como honoma, avtu, Emanuel. Enseguida vemos una omicron con un espíritu sudo encima, entonces es jo. Jo estin, metepneu nemon, met himon, jo theos. Egersis de jo, Yosef, apoptu, hutnu, epeyesen, hos, prosetaxen, afto, ho, angelos, Kyriou, ki o que, parelaventin, ginaika aptu, que uk,
eginosken aftin, geos u eteken hion ke ekalesento honoma aftu yesun. Como has podido escuchar y has podido observar, en toda palabra donde aparece el espíritu sudo lo hemos pronunciado como si tuviese una J o una H pronunciada suavemente. Características de los espíritus. 1. Cuando la palabra empieza con un diptongo, el espíritu suave o sudo se escribe sobre la segunda vocal del diptongo. Ejemplos, la palabra eteo. Espíritu suave, entonces se pronuncia eteo. A continuación, la palabra eurisco. Algunos lo pronuncian como evrisco. Tiene espíritu suave y se pronuncia así como está escrito. 2. El espíritu suave o sudo no altera la pronunciación de una palabra. Ejemplo, la palabra en, la palabra eón, la palabra evodia, odos, ios. Entonces, cuando aparece en la segunda vocal, no se altera la pronunciación. El espíritu es un factor clave que nos ayuda a distinguir entre palabras de igual ortografía. Ejemplo, la palabra who, de quién, y u, que significa no. La palabra exo, afuera. En este caso sería hexo, afuera. Y la palabra exo, que tiene otro significado, tendré. La palabra he, uno. Y la palabra i, en. 4. Cuando una palabra comienza con la consonante zo, esta recibe un espíritu sudo. Ejemplo, la palabra zaví. 5. Siempre que una palabra comienza con la vocal y, lleva un espíritu sudo. Si la y forma parte de un diptongo especial, esta lleva el acento suave o sudo. Como, por ejemplo, en la palabra uper o en la palabra whose, en la palabra aftos o autos, la palabra eunucos. Otros ejemplos. La palabra con las letras omicron, tau, iota, se pronuncia joti. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu sudo en la omicron. Un espíritu sudo sobre la letra omega, entonces se pronuncia como O. Y aquí tenemos otro ejemplo con Geurón. La palabra oinus y la frase igarlegi.
O si quieres, Eigarlegei, que sería la pronunciación que Erasmo de Rotterdam se comentó. Pero quienes tienen la influencia del griego moderno, esta frase la leen de esta manera. Igarlegi. Práctica de lectura en Mateo 2. Para esto voy a pedirte que tú realices la lectura. Y como podrás ver, esto ha sido tomado de la Biblia interlineal griego-español. Eso quiere decir que al mismo tiempo que tienes la Biblia en griego en la parte de abajo, tienes también la correspondiente traducción al castellano. Pero concentrémonos en lo que está escrito en griego. Y para esto voy a pedirte que tú leas. Te ayudo en la lectura. Tú de Jesús, genetentos en Betlehem, tes Judeas en Gemeres, Herodú, tu Basileus, Idoi, Magoi, Apo, Anatolón, Paregenonto, Is, Hierosolima, Legontes, Pu, Estin, Jo, Tectis Basileus, Ton, Judeum, Idomen Gar, Aftu, Ton, Astera, en Te, Anatole, Que, Eltomen, Proskinisi, Apto, acusas de Jo Basileus, Herodes. Voy a darte un minutito más para que tú puedas leer ahora. Muy bien, vamos a pasar ahora a los siguientes versículos
de Mateo 2. Bien, prosiguiendo. Mateo 2, versículo 6. Mateo 2, versículos 7 y 8. Mateo 2, versículos 9 y 10. Mateo 2, versículos 11 y 12. Mateo 2, versículos 13 y 14. Mateo 2, versículo 15. Mateo 2, versículo 16. De esta manera concluimos con la lección de hoy. Te agradezco mucho por la atención y te invito para la siguiente sesión. Bendiciones.